Muy bien, vamos a ver un par de ejemplos más. Pues esta vez lo vamos a hacer más rápido porque hemos visto ya un poquito de la teoría, entonces ahora aquí directamente lo aplicamos. Me dice que este ácido, la vitamina C, que es ácido ascórbico, tiene esta composición, tanto por ciento de carbono, tanto por ciento de hidrógeno y tanto por ciento de oxígeno. Entonces hemos visto que estos porcentajes es lo mismo que decir gramos, suponiendo que mi compuesto tuviera 100 gramos, ¿verdad? Entonces va a ser 40.92 gramos de carbono, esa sería la cantidad, 4,58 de hidrógeno y 54,50 de oxígeno. Muy bien, una vez que yo tengo esas cantidades, que son los datos del principio, yo voy a sacar los moles. Entonces, para sacar los moles, yo lo divido entre la masa atómica de cada uno de los elementos. Entonces, aquí voy a tener 40.92 dividido entre la masa atómica del carbono, que es, si no me equivoco, 12, ahí está. El carbono es justamente 12. Después aquí voy a tener 4.58 entre la masa atómica del hidrógeno, que es 1. Y aquí voy a tener 54.50 entre la masa atómica del oxígeno, que es 16. Entonces yo voy a sacar esos cálculos. Y eso va a salir 40.92 entre 12, 3.41. Aquí 4.58 entre 1 sigue siendo pues 4.58. Y aquí esto 54.50 entre 16 me va a dar 3.40. Muy bien. Ahora para sacar los coeficientes en la fórmula empírica, esta cantidad de moles que he obtenido de cada elemento, yo lo que voy a hacer es dividirlos entre el menor de los tres, que en este caso sería este de acá, el de abajo. Lo vamos a marcar con otro color, entre este de acá. Entonces yo divido todos en 13 y me va a dar aquí 3.41 entre 3.40. En este otro va a ser 4,58 entre 3.40. Y aquí 3.40 entre 3.40. Muy bien. Entonces yo saco esos cálculos. Vamos a ver cuánto nos sale. 3.41 entre 3.40 me da prácticamente 1, ¿verdad? Si yo lo redondeo un poco. 4.58 entre 3.40 me va a dar 1.34. Y 3.40 entre 3.40 me va a dar 1. Muy bien, ahora estos serían los coeficientes de mi fórmula empírica, es decir, a partir de aquí yo podría saber que mi compuesto, que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, empíricamente, es decir, todavía no es la fórmula oficial, van a tener estos tres componentes. 1, está raro este 1.34, no se preocupen, y 1. Muy bien. Ahora, pero esto es solamente mi fórmula empírica. Esto es mi fórmula empírica. Ahora tengo que sacar mi fórmula molecular, ¿verdad? Eso es lo que me dice, la fórmula empírica y molecular. Entonces, para sacar esta fórmula molecular, que es lo importante, yo voy a sacar el peso atómico de toda esta molécula. Yo sé que el peso del carbono es 12, el peso del hidrógeno es 1 y el peso del oxígeno es 16. Entonces, ¿cuánto va a tener toda esta molécula como peso total? Pues vamos a multiplicar. De aquí, 12 porque hay un carbono, más 1.34 de esto del hidrógeno porque hay 1 por 1.34, pues 1.34. Más 16 por 1, pues 16. Y eso me va a dar 29,34. Ahora, ¿cómo puedo yo usar esto para sacar mi fórmula molecular? Pues agarro el peso molecular, aquí abajo lo vamos a hacer, aquí. Entonces, el peso molecular, que en realidad me dice que el peso molecular es 176, me dice. Entonces, el peso molecular, que es 176, yo lo voy a dividir entre el peso molecular empírico que he sacado, que es 29,34, y esta división me va a dar un coeficiente. Este sería el peso
molecular empírico. Y esto me va a dar un coeficiente, y este coeficiente de acá me va a servir para que yo multiplique a todos estos, y así voy a tener la fórmula molecular oficial, por así decirlo. Entonces yo calculo 176 entre 29.34 y me va a dar 5.99, que redondeado sería 6, ¿verdad? Entonces yo multiplico cada uno de estos coeficientes por 6 y voy a obtener la fórmula molecular. Entonces, esto por 6 me va a dar carbono 6, hidrógeno, esto por 6, pues eso yo lo puedo calcular. 1.34 por 6 me va a dar, redondeado es 8. Recuerden que aquí también hemos redondeado, ¿verdad? Y oxígeno 1 por 6, pues 6. Eso es la fórmula molecular. Y eso es lo que me está pidiendo el ejercicio. Como se puede ver, es bastante sencillo, es solamente ser un poco metódico, es decir, solamente conocer cómo se relaciona todo este proceso. Vamos a hacer este otro, que igual seguramente va a estar fácil. Dice, hay un compuesto que tiene sodio, fósforo, hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Entonces yo me anoto aquí. Yo podría... Me voy a copiar esto para hacerlo más rápido. Muy bien. Entonces aquí yo tengo sodio, fósforo, hidrógeno y oxígeno. Y aquí vamos a empezar a calcular las cantidades de todo. Entonces, de sodio voy a tener 32,39, es como si fueran gramos, ¿verdad? De fósforo voy a tener 21.83. De hidrógeno voy a tener 0,70. Y de oxígeno 45.07. Muy bien, ahora lo primero que yo tengo que hacer es sacar la cantidad de moles. Eso lo hago dividiendo entre la masa de cada elemento en sí. Entonces aquí voy a dividir 32.39 entre la masa del nitrógeno. Vamos a ver cuánto sale eso. Ahí está, que es 14. Entonces 14. Aquí voy a dividir la cantidad, que es 21.83, entre la masa del fósforo. La masa del fósforo sería, aquí está, fósforo, redondeado es 31. Aquí voy a dividir la cantidad entre la masa del hidrógeno, que es 1, esa ya lo sabemos de memoria. Y aquí también la cantidad, 45,07, entre la masa del oxígeno, que esa va a ser 16. Yo voy a realizar estos cálculos y con eso voy a tener los coeficientes de mi fórmula empírica. Entonces yo... No, primeramente me falta dividir, ¿no ven? Entonces dividiremos, vamos a sacar esos cálculos. Voy a tener aquí 32.39 entre 14 y eso me va a dar 2.31. 21.83 entre 31 y esto me va a dar 0.70. Aquí esto me sigue dando 0.70 y aquí 45.07 entre 16 me va a dar 2.81. Muy bien, ahora yo voy a sacar estos coeficientes. Esos coeficientes los saco dividiendo entre el menor. El menor en este caso sería cualquiera de estos que son 0.70, ¿verdad? Entonces yo empiezo a dividir esa cantidad de moles. 2.31 entre 0.70. Ahorita hacemos el cálculo. 0.70 entre 0.70. 0.70 entre 0.70 y aquí no es 0.70, es 2.81 entre
0,70. Todo lo he dividido entre 0,70, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me va a salir? En estos dos me va a salir 1, porque es un número dividido entre el mismo número. Y en estos otros va a salir 2.31 entre 0,70, 3.3. Aquí va a ser 3.3. Y el último va a ser 2.81 entre 0,70, 4.01. Redondeado esto va a ser 4, pero lo podemos poner 4.01. Muy bien. Entonces, me está pidiendo calcular su fórmula empírica. Bueno, ahora teníamos aquí estos coeficientes y queremos sacar la fórmula empírica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este coeficiente que es decimal? Ese sería el problema. Pues cuando nosotros tenemos un caso como este, nosotros buscamos un número por el cual podemos multiplicar estos números de acá de forma que todos me den entero. De estos no hay ningún problema, siempre me va a dar entero si lo multiplico por cualquier número. Este de acá, ¿por cuánto tendría que multiplicar para que me dé entero? Pues me interesa la parte decimal. El 0,3 para que me dé entero lo multiplico por 3. Entonces, yo voy a multiplicar todo por 3 y de esa forma yo voy a desaparecer este número decimal. Podemos hacer el cálculo. 3.3 por 3 me da 9.9, lo cual redondeado pues va a ser 10. Esto 1 por 3, 3. Esto 1 por 3, 3 y esto 4 por 3, 12. Muy bien, y estos ya son los coeficientes de mi fórmula empírica. Solo me pide la fórmula empírica, por eso es que hemos tenido que hacer este procedimiento. Si me pidiera la fórmula molecular y me diera el peso molecular, pues lo podría hacer como lo hemos hecho en un ejercicio anterior. Entonces, la fórmula empírica va a ser esta. Con todos estos coeficientes voy a tener aquí sodio, fósforo, hidrógeno y oxígeno. El sodio va a tener 10, el fósforo 3, el hidrógeno 3 y el oxígeno 12. Muy bien, esa sería la fórmula empírica de este compuesto. Y vamos a hacer uno más. Aquí nos dice, 8 gramos de un óxido de hierro contienen tantos gramos de metal. Muy bien, entonces primeramente, aquí hay hierro, es decir, hierro. Vamos a hacerlo un poquito más abajo. Ahí hay hierro, es un óxido, tiene oxígeno. Entonces, esto yo un poco como que lo tengo que deducir a partir del enunciado. Ahora, estos van a tener cantidades. Las cantidades pues van a ser similares a estos, ¿no ve? Entonces dice 8 gramos. Ojo, aquí el total es 8. 8 gramos de un óxido de hierro tiene 5,6 de metal. Entonces la cantidad ya no está pues en porcentajes. 5,6 del metal. 5,6 del metal. Y son 8 gramos en total. Entonces, ¿cuántos gramos habrá de oxígeno? Pues yo solamente tengo que restar. Si son 8 en total y 5,6 son de hierro, entonces me queda 2,4 que son de oxígeno. Una vez que yo tengo las cantidades, ahora yo necesito los moles. Y los moles los saco dividiendo entre su masa atómica, entre su peso atómico, que del hierro va a ser, vamos a buscarlo. Muy bien, esto está aquí. 55.8, redondeado 56. Entonces, esto es entre 56 y esto va a ser 2,4 entre su masa atómica, que del oxígeno ya lo sabemos de memoria es 16. Y esto me va a dar 0,1, podemos calcularlo si quieren. 5,6 entre 56, 0,1. Y aquí 2,4 entre 16, 0,15. Muy bien, ya tengo la cantidad de moles. Ahora vamos a poner los coeficientes de la fórmula empírica. Entonces los coeficientes de la fórmula empírica, que es lo que nos pide, pues dividimos entre el más pequeño, que sería 0,1, ¿verdad? Entonces aquí va a ser 0,1 entre 0,1, 0,15 entre 0,1. Ahí está. Un número entre el mismo número me da 1. Y 0,15 entre 0,1 me va a dar 1,5. Muy bien, estos son los coeficientes de la fórmula empírica. Hemos dicho que cuando yo tengo un número decimal aquí, yo tengo que multiplicar por algún número que me permita
volver este decimal entero. En este caso ese número va a ser 2. ¿Por qué? Porque la parte decimal 0,5 al multiplicarla por 2 se vuelve un entero. Entonces 1 por 2, 2. Y 1,5 por 2 es 3. Entonces esos serían los coeficientes. Entonces la fórmula empírica sería esta de acá. Hierro, oxígeno, el hierro con 2 y el oxígeno con 3. Muy bien, eso es todo. Entonces, esta sería la forma de calcular, de obtener las fórmulas empíricas y moleculares. No es para nada difícil, es seguir un algoritmo. Un algoritmo es seguir una serie de pasos. Determinar cantidades. A veces es fácil, a veces hay que deducir. Determinamos cantidades. Con la cantidad dividimos entre masa atómica, determinamos moles. Con los moles dividimos entre el más pequeño, determinamos coeficientes de la fórmula empírica. Si es que algún coeficiente saliera un número decimal como este, pues tenemos dos caminos. Si me pide la fórmula molecular, entonces lo ignoro y simplemente calculo el peso. Esto sería el peso atómico empírico. Ahí está, ¿verdad? El peso atómico empírico. Y también tengo como dato el peso atómico molecular, el peso molecular, perdón. El peso molecular sería 176, el peso molecular empírico sería 29. Yo divido y este coeficiente me va a servir para transformar la fórmula empírica en fórmula molecular, multiplicando cada uno de sus coeficientes. Y así yo obtengo la fórmula molecular. Si me pide solamente fórmula empírica y me saliera esta situación, pues yo multiplico por un número que me permita eliminar el decimal. En este caso, multiplicaría por 3 y se eliminaría el decimal, ¿verdad? Como lo hemos hecho acá. Espero que se haya entendido y bueno, no está tan difícil.